El amor como forma de vida. Capítulo 3. La paciencia. Aceptar los defectos de los demás. También le sirven quienes inmóviles esperan. John Milton. Siempre me sorprende, como reflejo de la naturaleza humana, que cuando vamos andando hacia el auto en el aparcamiento, nos ponemos nerviosos con los conductores que quieren correr demasiado por los carriles por los que tenemos que atravesar. ¿Por qué no esperan unos segundos a que nos quitemos de en medio? Después, nada más entrar en el auto, nos ponen nerviosos los peatones que caminan despacio delante nuestro. No es difícil encontrar historias de nervios al volante. En julio de 2007, el Departamento de Transporte de California clausuró temporalmente la carretera 138 porque los conductores estaban muy irritados con las obras que se estaban haciendo. El proyecto de ampliación de la calzada, con un presupuesto de $44 millones, pretendía reducir los accidentes en una vía muy transitada. Sin embargo, los inconvenientes que provocaban las obras para los conductores con prisas eran excesivos. Frustrados por la lentitud del tráfico, insultaban a los obreros y los amenazaban de muerte con pistolas de aire comprimido y, en una ocasión, incluso les arrojaron un burrito, la popular comida mexicana. La consecuencia de toda esa exhibición de cólera al volante no sirvió más que para acrecentar la impaciencia de los conductores. Todos ellos se vieron forzados a dar un rodeo de media hora hasta que finalizaran las obras. En la cultura occidental no nos han enseñado a tener paciencia. Cuando un superior nos encarga una tarea y preguntamos, ¿para cuándo lo quiere? La respuesta suele ser, para ayer. El mensaje está claro: no hay tiempo que perder. Hazlo, y hazlo rápido. En la vida personal, esperamos que las gratificaciones sean inmediatas. El solo hecho de esperar a que el ordenador se ponga en marcha ya es exasperante. Para comprar todo lo que no podemos permitirnos en un momento dado recurrimos a las tarjetas de crédito, aunque después tengamos que pagar más. Pagamos una cantidad extra para que nos entreguen la compra al día siguiente. Usamos las autopistas de largo recorrido para evitar la lentitud del tráfico fuera de ellas y, cuando salimos de la autopista, aporreamos el volante si el auto de delante no se mueve inmediatamente cuando el semáforo se pone verde. Si somos tan impacientes con la tecnología, con los autos y con todo lo que tenemos, ¿a quién puede extrañarle que seamos impacientes con las personas? En realidad, la idea misma de ser pacientes con las personas va contra nuestra cultura. Sin embargo, la paciencia es una de las 7 cualidades de la persona que ama de verdad. Solo la elección deliberada de amar a los demás nos puede ayudar a ser más pacientes en el mundo actual. ¿Soy una persona paciente? Contesta al cuestionario para comprobar tu paciencia. Respuesta C con las personas y en situaciones difíciles. 1. Cuando alguien se cuela delante de mí en la carretera o en una cola. A. Toco la bocina, salto enseguida o hago algo para mostrarle mi enojo. B. Pienso que algo he hecho mal. C. Doy un respiro profundo. 2. La última vez que alguien se enojó conmigo. A. Me puse a la defensiva y empecé a gritarle. B. Di marcha atrás en lo que había provocado la ira. C. Escuché atentamente a la persona que se había enojado. 3. Cuando alguien falla en lo que espero de él. A. Me enojo con él. B. Lo dejo por imposible. C. Pienso cómo puedo animarlo. 4. Cuando una vez más un ser querido se complica la vida. A. Le digo que no estoy seguro que llegue jamás a tener todas las cosas en orden. B. Miro hacia otro lado. C. Le ofrezco mi apoyo como persona, aunque no esté de acuerdo con lo que ha hecho. 5. Cuando me equivoco. A. Me enojo tanto conmigo mismo que me cuesta concentrarme en cualquier otra cosa. B. Me siento como un inútil. C. Pido disculpas. Todos estamos en proceso de transformación. Cuando Craig y Lauren se inscribieron para mantener correspondencia con reclusos, nunca se habrían imaginado que acabarían abriéndole las puertas de su casa a una convicta. Después de conocer por carta a Rebecca, se dieron cuenta de que era una mujer que luchaba como podía para salir adelante en la vida y, además, no tenía a nadie. A punto de llegar a los 40 años, Rebecca estaba cumpliendo el 4º año de una condena de 8 años de cárcel por desfalco en una empresa de construcción. Craig y Lauren empezaron a visitar a Rebecca en la cárcel y esta empezó a depender del apoyo que ellos le prestaban. Cuando la trasladaron a un centro de reinserción a media hora de distancia de la casa de la pareja, estos se comprometieron a ayudarla a efectuar la transición hacia una vida con un trabajo y, una vez más, con responsabilidades económicas. La transición no resultó nada fácil. Más de una vez, angustiada por lo que acababa de hacer, Rebecca llamaba a Craig llorando desde el centro de reinserción.
Primero, no informó a la empresa para la que trabajaba de las propinas que recibía en su trabajo de empleada de la limpieza. Después, dejó un trabajo de camarera sin decirle nada a nadie. A continuación, se compró un teléfono móvil, cosa que no estaba autorizada a hacer. Después de conseguir por fin un puesto de recepcionista, con la ayuda de Craig y Lauren, un día tuvo tal explosión de cólera con su jefe que acabó despedida. En el centro de reinserción, se saltaba todas las normas que podía, a pesar de las advertencias de que la próxima vez la devolverían a la cárcel a cumplir los años de condena que aún le quedaban. Sin embargo, cada vez que hacía algo mal, Craig y Lauren hablaban con ella, la reprendían y le decían que ellos todavía querían formar parte de su vida. Francamente, la mayor parte del tiempo resulta muy frustrante, me explica Lauren. Le ofrecemos obstinadamente todo nuestro amor. Invertimos en ella nuestra energía aún sin saber si seguirá mintiendo, si será o no capaz de conservar alguno de los empleos que consigue. Cuando le concedieron la libertad provisional, más de un año después de que Craig y Lauren la conocieran, la pareja la acogió en su casa hasta que encontrara un sitio para vivir. Vemos que intenta hacer lo correcto, dice Lauren, y ha mejorado mucho. El hecho de que esté haciendo un gran esfuerzo hace que sigamos apoyándola. Como persona en libertad provisional, es como si viviera dentro de una pecera. En cuanto hace algo mal, todo el mundo se entera. Me pregunto qué pasaría si todo lo que yo hago estuviera constantemente expuesto al juicio de los demás. Tal vez sus defectos sean más visibles que los míos, pero lo que tenemos que hacer es identificarlos y ayudarla a corregirlos, y no rechazarla como persona. Craig y Lauren son una muestra de cuál es la clave para llegar a tener una actitud paciente con los demás, saber que todos estamos en perpetuo proceso de transformación. La vida es un lento viaje para llegar a ser la persona que hemos elegido ser. De hecho, este mismo libro está escrito partiendo de la premisa de que las personas estamos siempre en proceso de cambio y de que muchas personas quieren amar más de lo que aman en la actualidad. Aunque nadie se merece la paciencia que los demás puedan tener con él, cuando somos pacientes con las personas con las que nos relacionamos, estamos recordándoles a los demás y a nosotros mismos que todos estamos en proceso de ser mejores personas. Paciencia, permitir que los demás sean imperfectos. Todo es cuestión de actitud. La paciencia toma diferentes formas según la relación. La paciencia que gastamos para perdonar a la camarera que nos trae algo que no hemos pedido es distinta de la paciencia necesaria para esperar que una hija pródiga vuelva a casa. Sin embargo, tener paciencia en una faceta de nuestra vida nos ayuda a ser pacientes en todas nuestras facetas. Uno de mis ejemplos preferidos es la vida de Florence Nightingale. Nightingale nació en una familia rica y podría haber tenido una vida libre de preocupaciones. A pesar de ello, al alcanzar la juventud, se dedicó a visitar a los enfermos de los pueblos cercanos y se convirtió en defensora de los cuidados médicos en Londres. En 1845, comunicó a su familia que había decidido ser enfermera, a pesar de que ésta se oponía. La enfermería no era una profesión que estuviera bien considerada y no era deseable para una señorita de clase alta. Sin embargo, Nightingale creía que había nacido para ser enfermera y, diligentemente, cursó estudios de enfermería, a la vez que iba en aumento su interés por los temas sociales de la época. En 1854, Nightingale organizó una partida de 38 enfermeras que viajó hasta Turquía para ayudar a los heridos de la guerra de Crimea. Una vez más, hubo de enfrentarse al rechazo de los demás cuando los médicos británicos le comunicaron que ella y sus enfermeras no eran bienvenidas en aquel lugar. Después de mucho insistir, Nightingale obtuvo permiso para limpiar la sangre de los suelos. 10 días después, las nuevas víctimas llegadas del frente saturaron el hospital, y Nightingale y sus enfermeras pudieron finalmente demostrar sus habilidades. La paciencia de Nightingale con las personas que pretendían acabar con su vocación se tradujo en paciencia con las personas a las que atendía. Los soldados la amaban, la llamaban la chica de la lámpara, por cómo los cuidaba por la noche. Se encargaba de enviarles las cartas que escribían y los salarios que recibían a casa, y creó varias salas de lectura en el hospital. Y, sobre todo, sistemáticamente mejoró las condiciones sanitarias del hospital, a pesar de la desaprobación inicial de los médicos. Sus diligentes investigaciones y su firme creencia en la importancia de la higiene salvaron miles de vidas. Años más tarde, escribió su popular obra Notas sobre enfermería, en la que defendía la observación y la sensibilidad en la relación con los pacientes, un enfoque de la enfermería que resultaba muy radical en su época. La obra de Nightingale a lo largo de toda su vida transformó la profesión de enfermería y condujo a la creación de la Cruz Roja. Fue capaz de amar a los demás y de salvar vidas debido a la paciencia que demostró con quienes se opusieron a sus creencias.
No podía transformar las condiciones sanitarias de inmediato, pero sabía que con el tiempo sus esfuerzos y su cuidado de los pacientes acabarían por influir en los demás. Tener paciencia en una faceta de nuestra vida nos ayuda a ser pacientes en todas nuestras facetas. Solo una actitud paciente hace que seamos capaces de mantener la diligencia con el paso de los años. Tanto si luchamos por la mejora de las condiciones sociales como si tratamos con un extraño en el banco, si hemos desarrollado una actitud paciente, seremos más plenamente capaces de amar a todas las personas que encontramos. Veamos ahora dos de las claves para desarrollar una actitud paciente en la vida diaria. Ser realistas en lo que esperamos de los demás. Para tener paciencia tenemos que ver a los demás igual que nos gustaría que nos vieran a nosotros. Las personas no son máquinas de las que podamos esperar un producto perfecto. En el trajín de las interacciones diarias, es fácil olvidar que todos tenemos emociones, ideas, deseos y percepciones diferentes y que todos tenemos la capacidad de escoger. Tener paciencia implica amar a la persona aun cuando no estamos de acuerdo con sus elecciones. No todo el mundo tiene las mismas prioridades que nosotros. Tenemos que aceptar que se trata de un elemento humano que forma parte de nuestras relaciones y tenerlo siempre presente en lo que esperamos de los demás. Si no, continuaremos siendo impacientes y expresaremos nuestra impaciencia condenando a los demás, lo cual no fomenta una buena relación humana. El padre de un chico de 18 años me dijo una vez: yo querría que mi hijo fuera a la universidad, pero él ha elegido tomarse un año para viajar. No sé cómo se va a pagar el viaje, y no entiendo tampoco en qué lo va a ayudar eso. Sin embargo, he decidido respetar su elección. Me pareció encomiable que el padre hubiera elegido mostrar una actitud paciente aun cuando no estaba de acuerdo con lo que su hijo había escogido hacer. De modo parecido, una esposa joven me explicó un día que durante los 2 primeros años de matrimonio no paraba de fastidiar a su marido quejándose continuamente de que los fines de semana perdiera las mañanas durmiendo cuando había muchas cosas que hacer en la casa. Ahora me doy cuenta, me dijo, de que él tiene que ser libre de usar su tiempo tal y como le parezca. A mí me parece que se pierde las mejores horas del día, pero él siente que eso es lo que necesita. Yo empiezo a hacer las tareas del jardín y espero que venga a ayudarme cuando le parezca bien. Todos estamos en proceso de cambio, a veces a mejor y a veces a peor. Si somos conscientes de eso, tendremos más paciencia con nuestros familiares, con los compañeros de trabajo y con los amigos que, de momento, tal vez no toman las decisiones que nos gustaría que tomaran. Si respetamos ese proceso de cambio, es más fácil que influyamos de forma positiva en el resultado. No controlamos a los demás, pero sí que influimos los unos en los otros. La paciencia crea un ambiente propicio a ejercer una influencia positiva. Darse cuenta del poder que tiene la paciencia. Todo eso me lleva a la segunda realidad que ayuda a desarrollar una actitud paciente. Igual que todas las demás cualidades del amor, la paciencia transforma a las personas. Eso me recuerda una de las fábulas de Esopo, Bóreas y el Sol. Dice lo siguiente: Bóreas y el Sol disputaban sobre sus poderes, y decidieron conceder la palma al que despojara a un viajero de sus vestidos. Bóreas empezó de primero, soplando con violencia. Y apretó el hombre contra sí sus ropas. Bóreas asaltó entonces con más fuerza. Pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido. Bóreas, vencido, se lo entregó al sol. Este empezó a iluminar suavemente, y el hombre se despojó de su segundo vestido. Luego lentamente le envió el sol sus rayos más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino. Esta antigua fábula muestra una verdad relevante para todas nuestras relaciones. Las palabras rigurosas, tempestuosas, solo logran perjudicar la relación con los demás y, con frecuencia, hacen que las personas aumenten sus comportamientos inapropiados y poco afectuosos. Es el amor paciente y constante el que transformará a nuestros amigos, a nuestro cónyuge y a las personas con las que nos relacionamos en el trabajo. Cuando me impaciento, pierdo los nervios y utilizo palabras de condena con mi mujer, Caroline, me convierto en su enemigo, no en su amigo. La respuesta de Caroline es luchar contra su enemigo o huir de él. Así que lo que tenemos es una soberana discusión de la que nadie sale vencedor, y ambos salimos heridos o nos distanciamos mutuamente e intentamos evitar al otro. En cualquier caso, hemos perdido el poder de ejercer una influencia positiva. Por otra parte, cuando me muestro paciente y controlo mi temperamento y expreso mi inquietud de manera afectuosa, mantengo intacta la relación y refuerzo la capacidad de ejercer una influencia positiva. Veamos otro ejemplo del poder que tiene la paciencia. En la planta del hospital en la que trabajaba Carol de enfermera, nadie quería que le asignaran a la señora Bradley para cuidarla.
La señora Bradley se recuperaba de una rotura de cadera y hacía correr todo el día arriba y abajo a las enfermeras. Tenía mucho frío o mucho calor. Quería agua fresca. La enfermera asistente no le había tomado bien la presión. Quería que le cambiaran las sábanas. La luz de aviso de la sala de enfermeras se encendía cada 2 o 3 minutos. A veces, desde el vestíbulo se la oía gritar que le explicaría a su familia lo mal que la cuidaban en aquel hospital. Intenta que esté contenta, le dijo a Carol la enfermera del turno de noche cuando le pasó el relevo. En lugar de evitarla, Carol se planteó la relación con la señora Bradley como un reto. Ese día, a pesar del gran número de pacientes que tenía que atender, se propuso mostrarle a la señora Bradley toda la paciencia del mundo. Su objetivo era satisfacer sus demandas antes de que pudiera expresarlas. ¿Tiene agua fresca, señora Bradley? Le preguntaba asomando la cabeza por la puerta. 5 minutos después. ¿Está usted cómoda, señora Bradley? Más tarde. Parece que le iría bien algo de sol. ¿Quiere que le suba las persianas? Por último. ¿Han sido puntuales hoy con la comida? Al principio, la señora Bradley seguía pulsando el botón cada pocos minutos, pero antes del mediodía la paciencia de Carol ya había empezado a suavizar su actitud. Pocas veces le hacía falta pedir ayuda antes de que Carol apareciera por allí a ver si necesitaba algo. Durante todo este tiempo hemos pensado que era una vieja gruñona, pero creo que lo único que le pasaba es que no quería estar sola, dice Carol. Pensé que era porque tenía miedo. Cuando vio que yo estaba pendiente de ella, por fin pudo descansar. La paciencia de Carol había creado un ambiente en el que Carol aprendía de valorar a la señora Bradley como persona y en el que la señora Bradley poco a poco se iba relajando. Al acabar el día, Carol estaba agotada, pero satisfecha. Cuando llegó el hijo de la señora Bradley a la hora de cenar, parecía de hecho que su madre estaba de buen humor. Esta es Carol, le dijo. Es la mejor enfermera que he tenido nunca. Es mucho más fácil tener paciencia con las personas que son pacientes con nosotros. Pero, si damos la espalda a la gente impaciente, perdemos la oportunidad de comprobar el poder que puede tener la paciencia. Es posible que en las situaciones difíciles, más que en cualquier otra situación, sea cuando más nos sorprenda lo que la paciencia puede llegar a cambiar a las personas cuando decidimos amarlas de verdad. Hábitos a adquirir. Cuando alguien se muestre especialmente impaciente contigo, tómatelo como una oportunidad de ser particularmente paciente con él. La práctica de la paciencia. Tener paciencia no significa quedarse quieto sin hacer nada. He conocido a individuos capaces de quedarse sentados sin pestañear y oír cómo los demás despotrican y dicen disparates sin parar y que, después, se levantan y se van sin decir palabra. Eso no es tener paciencia, es aislamiento, egocentrismo. El individuo que aguanta sin pestañear no tiene ganas de entrar en lo ofendida que está la otra persona. Tener paciencia es escuchar atentamente con ganas de entender lo que pasa en el interior del otro. Esa forma de escuchar requiere tiempo y es, en sí misma, una muestra de amor. La paciencia puede implicar a veces mantener la calma cuando lo que la otra persona dice resulta hiriente. La paciencia dice, me preocupas lo suficiente como para, digas lo que digas y lo digas como lo digas, seguir aquí contigo y seguirte escuchando en lugar de dejarte plantado. La elección de escuchar. Karin dice que aprendió este principio hace años, después de una discusión con su marido cuando sus hijos eran pequeños. La discusión empezó a gestarse cuando su marido, Steve, le dijo que llegaría de su nuevo trabajo a las 5:30 y después, casi cada día, no entraba por la puerta hasta las 6. Karin se decía a sí misma que los retrasos de Steve no tenían importancia, pero cualquier padre te dirá que media hora al final del día, cuando se tienen 2 hijos de menos de 5 años, puede hacerse muy larga. Una noche en que Steve llegó otra vez tarde, Karin perdió los estribos. Creo que me estás mintiendo. Le dijo, entre sollozos. En lugar de ponerse a la defensiva o de llevarle la contraria a Karin, Steve se sentó con ella en el sofá y la estuvo escuchando. No creo que te haya mentido, le dijo, pero entiendo que te sientas así. Sé lo que de verdad duele que te mientan, y lo siento. Con sus palabras, Steve reafirmaba los sentimientos y las necesidades de Karin. Después le explicó que a menudo lo llamaban por teléfono al final de día y no quería perder la oportunidad de hablar con la persona, sobre todo cuando la llamada procedía de 2 zonas horarias más allá, en la costa oeste. Gracias a que la paciencia de Steve disipó su frustración, Karin estuvo dispuesta a escuchar cuando él le explicó que no era su intención mentirle, era simplemente que no se había dado cuenta de lo importante que era para ella aquella media hora. Después de eso, Karin decidió tener más paciencia con los retrasos de su marido.
Más de 30 años después, Steve todavía la llama cuando sale del trabajo para decirle si ese día va a llegar más tarde de lo que le había dicho. La paciencia mutua permitió a esta pareja introducir cambios positivos en su relación que reafirmaron los sentimientos mutuos y lo que ambos se valoraban. La paciencia consiste en estar dispuesto a tolerar temporalmente una conducta poco afectuosa o emocional para llegar a la cuestión que provoca la ira. La paciencia implica seguir escuchando cuando sientes que la otra persona está siendo injusta contigo. Implica comprender cómo se siente la persona y hacerla sentir escuchada. Entender lo que le pasa al otro. No puedes ofrecer una respuesta afectuosa hasta que has tenido la suficiente paciencia para entender lo que le pasa a la otra persona. Eso significa que hay que estar dispuesto a preguntar para entender lo que la otra persona piensa y siente. Michael, padre soltero, estaba harto de que su hijo adolescente le pidiera constantemente un auto. Finalmente, Michael le preguntó, ¿me estás diciendo que crees que no te quiero porque no quiero comprarte un auto? No entiendo por qué tú sí puedes tener auto y yo no, le respondió Jason, su hijo. ¿Dónde está la injusticia? Todos mis amigos tienen auto. ¿Crees que sus padres los quieren más que yo a ti? No, dijo Jason, pero no entiendo por qué no puedo tener un auto. ¿Por qué piensas que no te lo compro? Dices que es porque no podemos pagarlo. ¿Crees que te estoy mintiendo? No lo creo, pero ¿por qué no podemos pagarlo? ¿Quieres que nos sentemos y te enseñe las cuentas? Le preguntó Michael. Me encantaría enseñarte por qué no podemos comprarlo. No, dijo Jason. Ya te creo. Si tuvieras un auto, le preguntó entonces Michael, ¿qué es lo que podrías hacer que ahora no puedes? Podría pedirle a Ellen que saliéramos juntos un día. ¿Te gusta Ellen? Bueno, me gustaría conocerla mejor. Pero si no puedo pedirle para salir, no sé cómo puedo conocerla. Tal vez yo pueda ayudarte en eso. Discutieron la posibilidad de quedar con otra pareja que tuviera auto, de usar el auto de Michael, de invitar a Ellen a cenar en casa. Al final de la conversación, Jason estaba entusiasmado con la posibilidad de llegar a conocer mejor a Ellen. En lugar de convertirse en una barrera entre Michael y Jason, la frustración de no tener un segundo auto fortaleció la comunicación entre ellos. Michael tuvo paciencia y escuchó lo necesario para descubrir qué era lo que realmente le pasaba a su hijo por la cabeza y darle una respuesta afectuosa y beneficiosa. Hábitos a adquirir. Cuando una persona está enojada, prueba a escucharla para solventar su frustración. Paciencia en las palabras. Era sábado por la noche y yo estaba en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago. Estaba sentado con todo el pasaje del avión frente a una puerta cerrada, y todos estábamos impacientes por llegar a nuestro destino final esa noche. Un empleado anunció que el avión despegaría con retraso a causa del mal tiempo. Fuera, la lluvia caía a torrentes desde el cielo y el viento soplaba con fuerza. Después de esperar media hora, el empleado anunció un nuevo retraso. La lluvia y el viento no cesaban. Un cuarto de hora después, la lluvia remitía y el viento aflojaba. Pensé que pronto podríamos subir al avión. En lugar de eso, a las 11 de la noche el empleado anunció la cancelación del vuelo. Al oír la palabra cancelado, el hombre que estaba sentado junto a mí se puso de pie de un salto, fue corriendo al mostrador y empezó a gritarle al empleado. ¿Qué quiere decir cancelado? Ha dejado de llover. Ya no hace viento. ¿Cómo han podido cancelar el vuelo? Señor, no he sido yo quien lo ha decidido. No es mi responsabilidad, le respondió el empleado sin perder la calma. Alguien nos tiene que dar una explicación de por qué no va a salir el vuelo. Lo interrumpió el hombre. Está claro que el tiempo ya no es el problema. Señor, respondió el empleado, lo siento. No sé por qué han cancelado el vuelo. ¿A qué hora sale el siguiente vuelo? Le preguntó el hombre, consciente de que había perdido la batalla. Mañana por la mañana, a las 6:20. Mañana por la mañana. ¿Qué significa mañana por la mañana? No puedo esperar hasta entonces. Tengo que llegar a casa esta misma noche. ¿Qué otra compañía vuela hoy? Le espetó a gritos. Ya no hay más vuelos hoy, contestó el empleado. ¿Qué se supone que tengo que hacer, pues? ¿Pasar la noche en el aeropuerto? No, señor. Lo alojaremos en un hotel. ¿Un hotel? Gritó el hombre. No quiero pasar la noche en un hotel. Quiero ir a casa. Entonces puede pasar la noche en el aeropuerto, señor. O, si lo prefiere, puedo llamar a la policía. Al oír nombrar a la policía, el hombre se calmó y dijo que aceptaría la habitación de hotel. Mientras el empleado rellenaba los papeles para el vale del hotel, el hombre seguía diciendo, no puedo dar crédito.
¿Qué tipo de compañía cancela un vuelo cuando ni siquiera está lloviendo? No volveré a volar jamás con esta compañía. El empleado le dio el vale y le dijo que saliera por la puerta de las cintas de equipajes, cruzara la calle y cogiera el autobús que llevaba hasta el hotel. El hombre se fue sin dejar de rezongar para sus adentros. Al marchar aquel hombre, la tensión se relajó y los restantes pasajeros obtuvimos nuestros vales de hotel y nos dirigimos hacia las cintas de recogida de equipajes. No dudo que nadie estaba contento de tener que pasar la noche en Chicago, pero las muestras de impaciencia de aquel pasajero nos habían recordado que por el hecho de ser desagradable las cosas no cambian. De hecho, después de aquel episodio los restantes pasajeros empezamos a hablar de experiencias anteriores con compañías aéreas. El consenso general era que ese tipo de cancelaciones eran inevitables y que mejor que disfrutáramos de aquella noche de vacaciones en Chicago. Por supuesto, todos teníamos derecho a preguntar por qué habían cancelado el vuelo, pero nadie lo hizo. Creo que todos pensábamos que el empleado ya lo había pasado lo bastante mal esa noche. ¿Qué hacer cuando se está enojado? Todos hemos estado alguna vez en una situación en la que alguien ha generado una tensión extrema por tener una actitud impaciente y por no controlarse la lengua. La ira no es algo malo en sí mismo. Nos enfadamos de vez en cuando por una sencilla razón: no somos perfectos. Por eso, a veces nos sentimos heridos, molestos, decepcionados y frustrados. No hay nada malo en todas esas emociones. Lo importante es cómo respondemos a ellas. Si echamos manos de palabras duras, amargas y de condena, hacemos que la situación empeore. Si tenemos paciencia con los demás, nos damos tiempo para racionalizar los sentimientos. La paciencia no consiste en estar de acuerdo con la otra persona para evitar la discusión. La paciencia es establecer un diálogo para comprender los pensamientos, los sentimientos y la conducta del otro. Tal vez no nos guste su comportamiento, pero si entendemos lo que pasa por su cabeza y en su corazón, podemos ofrecerle una respuesta más constructiva. Y además, cuando escuchamos antes de hablar, es más probable que nuestras palabras hagan cicatrizar la herida. Una voz positiva. Te enfadas con tu amigo, que había quedado contigo a las 6 esa tarde y todavía no ha llegado. Cuando aparece, 30 minutos tarde, puedes elegir o te lanzas de cabeza a utilizar palabras que expresan tu ira y hieren a la otra persona, o le preguntas qué ha pasado y escuchas su respuesta. Una vez que sabes lo que le ha pasado, tal vez te des cuenta de que, en realidad, el retardo no se puede atribuir a una gestión irresponsable del tiempo. Tal vez sientas que tu ira es legítima. Pero, aunque así sea, puedes elegir cuál va a ser tu respuesta. Puedes no tener paciencia y condenar su conducta. Es probable que eso provoque una discusión y eche a perder la noche. Por otra parte, puedes expresar tu ira y, aún así, mostrar paciencia y decir: tengo que decirte que estoy enojado, herido y decepcionado por el retardo, pero creo que ninguno de nosotros quiere estropear el tiempo que estamos juntos. Así pues, olvidémoslo y vamos a pasarlo bien esta noche. Con una respuesta paciente como esa, has salvado una noche que, de otro modo, estaba ya arruinada. Has sido sincero sobre lo que sientes, pero has escogido tener paciencia con los defectos de la otra persona y te has expresado en términos positivos. Las palabras duras y de condena siempre crean tensión. La paciencia hace que hablemos sinceramente y con amor. Hace poco que tuve ocasión de poner en práctica esta sabia idea. Mi mujer y yo acabábamos de cenar cuando me dijo: cariño, ¿te acuerdas de cuando fuiste a Alemania hace un mes? Sí, respondí, mientras me preguntaba a dónde quería ir a parar. ¿Te acuerdas de que dijimos que yo pagaría los recibos mientras estabas fuera? Sí, le dije. Bueno, pagué algunos de ellos, pero esta mañana he encontrado esta pila de ellos en el armario y me he dado cuenta de que no los había pagado. Algunos de ellos ya han superado el plazo de pago. La miré, sonreí y le dije: Caroline, gracias por los recibos que pagaste. Yo me encargaré de los demás, también de los caducados. Caroline sonrió. Ambos sabíamos que durante mucho tiempo yo me habría enojado por lo de los recibos y habría gastado un montón de energía en mantener la ira. Lo que en épocas anteriores de nuestro matrimonio habría sido una velada catastrófica de palabras de condena, resultó ser un momento placentero. La diferencia era que yo había escogido ser paciente y expresarme en términos positivos. Cada vez que me siento frustrado, puedo elegir o contesto con palabras que pueden ser hirientes, o pregunto, escucho y procuro entender y, después, hablo en términos capaces de hacer que cicatrice la herida. No te conformes con menos. La eficacia de la paciencia. En el capítulo anterior veíamos el valor que otorga nuestra cultura al tiempo. En muchos sentidos, acaparamos más tiempo que dinero.
La idea de tener paciencia puede resultar casi imposible cuando nos enfrentamos a una larga lista de cosas que hacer durante el día. ¿Y si la paciencia se convierte en pereza o hace que no cumplamos con los plazos pactados? Si apenas tenemos tiempo de hacer las cosas tal y como están ahora, ¿cómo podemos añadir un elemento más a nuestras relaciones con los demás? El amor auténtico nos dice que debemos amar a todas las personas con las que nos relacionamos, incluidos los compañeros de trabajo, los clientes y los jefes. Pero la paciencia no necesariamente comporta ineficiencia. Así pues, ¿cómo encontrar el equilibrio entre ser pacientes y cumplir con las obligaciones? La calidad del trabajo, las emociones, los conflictos y las necesidades humanas rara vez están bien organizados, y no podemos esperar que sea de otro modo. Sin embargo, aprender a procesar todos esos elementos de forma positiva es crucial. Cuando tenemos paciencia, nos damos cuenta de que las relaciones son más importantes que los horarios. Lo sorprendente es que, cuando concedemos prioridad a las relaciones y practicamos la paciencia en casa y en el trabajo, la productividad y la calidad del trabajo aumentan de hecho. Una jefa de oficina me explicaba una vez la historia de cómo logró aumentar su paciencia aun cuando eso podía dañar el balance final. Estaba desesperada por la falta de productividad de una de mis auxiliares administrativas. Cada noche lo comentaba con mi marido. Una noche, me miró y me dijo: es probable que tenga algún problema que tú no sepas en su vida personal y que explica su falta de productividad. ¿Por qué no te tomas el tiempo necesario para hablar con ella? Francamente, no quería pasar más tiempo con ella porque no era una persona que me gustara particularmente. Habría sido más fácil despedirla. Pero, a lo largo de las próximas semanas, tuve varias conversaciones breves con ella, no tanto sobre su trabajo como sobre su vida personal. A finales de mes, fui a comer con ella y otra auxiliar administrativa. Les hablé de mi hijo y de algunas de las peleas que tenía con él. Al hacer yo eso, la auxiliar administrativa me abrió su corazón y me explicó la lucha con su hijo adolescente que tomaba drogas. Ahora que conocía el problema, podía responder correctamente. En las semanas siguientes, la ayudé a conseguir que su hijo entrara en un programa de desintoxicación. Todo eso pasó hace más de un año, y ahora es una de las mejores auxiliares administrativas que tengo en el equipo. Me di cuenta con esa experiencia de que cuando la gente se siente amada es mucho más productiva en el trabajo. Le he dado 1000 veces las gracias a mi marido por animarme a hablar con mi empleada en lugar de despedirla. Las relaciones no tienen atajos. Eso no significa que debamos abandonar todos los proyectos en los que trabajamos porque alguien necesita hablar con nosotros. Significa que debemos situar deliberadamente a las personas antes que los logros profesionales cada vez que hablamos o hacemos algo. El éxito está en nuestras relaciones, no en nuestros logros. Cada vez que escogemos ser pacientes con alguien en lugar de reaccionar apresuradamente cuando tiene un comportamiento confuso o inapropiado, ganamos una mejor comprensión del valor que tiene esa persona. Elegir tener paciencia es una de las decisiones más eficientes que podemos tomar. Liberarse de las prisas. En su libro Keep Bad on Tour y Ser rápido, pero sin prisas, Henry Will, expresidente de la CBS, escribe sobre lo que aprendió del entrenador de baloncesto John Wooden. Considerado uno de los mejores entrenadores de la historia, Wooden llevó a UCLA a la victoria en 10 campeonatos de la NCAA, o Liga Universitaria Estadounidense, en 12 años. Sus antiguos jugadores, Henry Will entre ellos, recuerdan que una de sus frases preferidas era ser rápido, pero sin prisas. Wooden reconocía la importancia de actuar con rapidez, pero sabía también que el trabajo hecho con prisas se acaba perdiendo. Todos los jóvenes de su equipo habían sido estrellas en el instituto. Todos se sentían capaces de hacer cualquier jugada que hiciera falta para ganar. El problema era que no estaba en su naturaleza el pensar en reducir a veces la velocidad. Siempre querían ir cada vez más rápido, razón por la cual era tan prioritario para el entrenador hacerlos bajar de velocidad. Y aplica ese principio a la vida fuera de la cancha de baloncesto y escribe que la impaciencia y el hecho de fijarse objetivos poco realistas pueden sabotear a cualquier grupo de individuos con talento en cualquier lugar que trabajen. En un mundo de mensajes instantáneos y tráfico en hora punta, podemos quedar tan atrapados en las prisas por acabar las cosas que nos olvidamos de cómo las estamos haciendo o de las personas a las que podemos estar hiriendo por querer ir tan deprisa. Una actitud de prisa, aun cuando estás solo, afecta a tus relaciones. ¿Has intentado alguna vez andar deprisa por la cinta transportadora de los aeropuertos y salir de ella sin bajar el paso? El cuerpo se acostumbra tanto a estar en perpetuo movimiento que el suelo fijo le resulta extraño. Si estás todo el día impaciente, tendrás problemas para bajar el ritmo cuando por la noche tengas que relacionarte con la gente en la tienda o cuando saludes a la familia al llegar a casa.
Cuando amamos deliberadamente, cobramos conciencia de todas esas ocasiones en que actuamos apresuradamente sin que sea necesario y bajamos el ritmo, pensando en todas nuestras relaciones. La prueba de las nubes de azúcar. Hace más de 40 años, el Dr. Walter Mischel llevó a cabo un estudio a largo plazo en la Universidad de Stanford que se hizo popular con el nombre del Marshmallow Test, test de las nubes de azúcar. En el estudio, un investigador ponía unas nubes de azúcar frente a un niño de 4 años y le decía: puedes tomar una ahora mismo, o puedes esperar 15 minutos mientras voy a hacer otra cosa y tomar 2 cuando vuelva. Hubo niños que cogieron inmediatamente el dulce. Otros esperaron unos minutos antes de saborearlo. Un tercio de los niños esperaron a que el investigador regresara y, entonces, disfrutaron del premio de recibir 2 golosinas. Muchos de esos niños empezaban a cantar, conversaban consigo mismos, miraban hacia otro lado o, incluso, se quedaban dormidos mientras esperaban. 14 años después, el Dr. Mischel volvió a entrevistar a esos niños. Descubrió que los que se habían comido inmediatamente los dulces eran obstinados, impacientes y se sentían fácilmente frustrados. Aun siendo adultos jóvenes, ese grupo de participantes en el experimento estaba dispuesto a hacer un trato rápido por menos que a esperar pacientemente para lograr algo mejor. Por otra parte, los niños que habían esperado para conseguir 2 dulces tenían mayor autoestima y obtenían mejor puntuación en las pruebas estándar de entrada a la universidad, además de mostrar mayores habilidades sociales y ser más dignos de confianza. Al pensar en su futuro cuando fueran adultos, eran capaces de retardar las gratificaciones con el objeto de alcanzar metas más ambiciosas. La famosa prueba de las nubes de azúcar nos recuerda que no debemos distraernos con cosas tentadoras pero poco importantes. Podemos disfrutar de la sensación de poder que proporciona el hecho de enfadarnos con un empleado cuando hace algo mal, pero la sensación de superioridad probablemente se desvanezca antes de que salga por la puerta. Cuando mostramos paciencia con ese mismo empleado, buscamos la forma de progresar, aun sabiendo que la persona no es perfecta. La inversión que hacemos en esa relación puede hacer que la persona triunfe a largo plazo, y nosotros también. Cultivar la cualidad de la paciencia aumenta las posibilidades de lograr el éxito y la satisfacción. Cuando nos dedicamos a amar genuinamente, nuestra actitud refleja la habilidad de centrarnos en lo que es más importante en cada momento y esperar con paciencia cuando hace falta. Tener paciencia con nosotros mismos. Mientras aprendemos a ser pacientes con los demás, debemos también ser pacientes con nosotros mismos. También nosotros estamos en constante proceso de transformación, incluso en lo tocante a aumentar la paciencia. Me gusta el ejemplo que pone Erich Fromm, el famoso psicoanalista. Para tener una idea de lo que es la paciencia, basta con observar a un niño que aprende a caminar. Se cae, vuelve a caer, una y otra vez, pero sigue ensayando, mejorando, hasta que un día camina sin caerse. ¿Qué no podría lograr la persona adulta si tuviera la paciencia del niño y su concentración en los fines que son importantes para él? La mayoría de nosotros vivimos sometidos a una gran tensión. Esa tensión es posible que proceda de las muchas responsabilidades, la escasez de dinero o de tiempo, la salud delicada o las relaciones rotas. Sea cual sea la fuente de tensión, cuando nos sentimos presionados por la vida es más probable que seamos impacientes. Nos volvemos perfeccionistas. Queremos hacer las cosas correcta y puntualmente. Cuando fallamos, nos enfadamos con nosotros mismos y nos maldecimos verbalmente. No puedo creer lo que he hecho. ¿Cómo he podido ser tan tonto? ¿Por qué no le he dedicado más tiempo? Seré estúpido. Esa forma de hablarnos a nosotros mismos no nos hace crecer, sino que más bien aumenta nuestro desánimo. Si queremos amar bien a los demás, debemos tener paciencia con nosotros mismos. Si somos impacientes con nosotros mismos, es probable que también lo seamos con los demás. Colocamos a los demás en la misma posición en que nos colocamos a nosotros mismos. Con frecuencia, dicha posición resulta poco realista para todos. La respuesta no está necesariamente en rebajar la posición en la que nos situamos a nosotros mismos, sino en cooperar con nuestro proceso de desarrollo. Si has hecho algo con lo que no estás satisfecho, reconoce todas las cosas positivas que has hecho y pregúntate, ¿qué puedo aprender de la experiencia? Cuando tienes paciencia, reconoces que, tanto en tu caso como en el de los demás, cualquier fallo puede ser un paso adelante hacia el éxito. El proceso de desarrollar la paciencia. Como seres egocéntricos, tendemos a hacer y decir lo que creemos que es mejor para nosotros. El primer instinto que tenemos cuando alguien nos hiere es reaccionar contra la persona que nos ha herido. Sin embargo, cada vez que nos mostramos impacientes con los demás, perdemos una oportunidad para expresar amor.
La paciencia no es una cualidad poco importante. Es un rasgo esencial de carácter que puede marcar la diferencia entre dejar una herencia positiva o una negativa. Así pues, ¿qué hacer cuando la impaciencia no es solo algo incrustado en el yo falso de la naturaleza humana, sino que ha pasado a ser parte de nuestros hábitos durante años? La paciencia puede marcar la diferencia entre dejar una herencia positiva o una negativa. Romper con los viejos patrones. A menudo el camino hacia la paciencia comienza por admitir los errores del pasado. He llegado a descubrir que, cuando estoy dispuesto a pedir disculpas a los demás por haber tenido un comportamiento impaciente, estos están dispuestos a perdonarme. Disculparse es una forma de admitir el error a la vez que comunico que no estoy contento ni satisfecho con la equivocación. Me doy cuenta de que mis fallos han podido herir a los demás y eso me motiva a tender nuevos puentes hacia la persona a la que he ofendido para poderle expresar verdadero amor y aumentar el potencial de nuestra relación futura. Una vez retirados los escollos de pasados errores, estamos listos para romper viejos moldes de impaciencia y sustituirlos por un patrón de paciencia. La única forma de romper con los viejos patrones es identificarlos. Pregúntate lo siguiente: ¿cuál es mi respuesta más común cuando me enojo con alguien o alguien me decepciona? Cuando hayas respondido a la pregunta, habrás identificado los patrones negativos que hay en tu vida y que debes reemplazar. Una amiga mía me explicaba hace poco que una vez su marido había vuelto a casa del trabajo sin los polvos para preparar el biberón. Ella había estado muy ocupada con el niño y había llamado a su marido cuando éste salía del trabajo para pedirle que pasara por la tienda para comprar el preparado. Cuando me dijo que se le había olvidado, le dije: ¿cómo has podido olvidarte? Es como olvidar que tienes un bebé, y ni siquiera te das cuenta de que existo. No puedo depender de ti para nada. Sin decir nada, mi marido dio media vuelta, cogió el auto, fue al supermercado y compró el preparado. Mientras mi marido estaba fuera, las palabras que había dicho seguían resonando en mi interior. Es la forma típica que tienes de responder cuando te sientes frustrada por el comportamiento de las personas. Sabía que no era una respuesta muy afectuosa. Sabía que no demostraba mucha paciencia. Sabía que era perjudicial para la relación con mi marido, y sabía que era degradante para él como persona. Cuando volvió a casa, le pedí perdón y le dije cuánto sentía haberle herido. Le dije que sabía que yo también me olvidaba a veces de las cosas y que sentía haber descargado mi frustración sobre él. El domingo siguiente, estaba en un banco en la iglesia cuando el orador invitado se levantó y dijo: esta mañana quiero compartir algunas ideas con ustedes sobre cómo controlar la ira y la frustración. No podía creer lo que estaba oyendo. Sabía que iba dirigido a mí. Cogí lápiz y papel. El orador recitó 2 proverbios que cambiarían mi vida para siempre. El primero decía: si hiciste el necio, pon mano en boca. Pues apretando la leche se saca mantequilla, apretando la nariz se saca sangre y apretando la ira se saca querella. El orador insistió: pon mano en boca cuando te das cuenta de que estás juzgando a las personas. Yo me lo tomé al pie de la letra y, durante todo el mes siguiente, varias veces me tapé la boca con la mano. A mí me sirvió para romper el hábito de hablar antes de pensar. Después el orador recitó el proverbio: una respuesta suave calma el furor, una palabra hiriente aumenta la ira. La idea era que si hablamos en tono suave cuando estamos enojados, es menos probable que provoquemos la ira en el corazón de la otra persona. Así pues, cada vez que me quitaba la mano de la boca, empezaba a hablar en voz baja. Esas 2 cosas hicieron que cambiara mi forma de responder cuando me sentía frustrada. Ahora me siento mucho mejor conmigo misma y estoy segura de que la familia y los amigos son conscientes del cambio que se ha producido en mi vida. Esa esposa y madre ilustra 2 principios importantes para desarrollar paciencia. 1. Encontrar un método para romper con los patrones de conducta negativos que hemos desarrollado con el tiempo. Para algunas personas, eso implica taparse la boca. Para otras, implica contar hasta 100 antes de decir nada, o dar una vuelta a la manzana antes de responder a una situación, o sencillamente salir unos minutos de la habitación. Otra mujer me decía que, cuando estaba molesta o enojada, regaba las plantas. El primer verano que intenté hacerlo, me explicaba, casi ahogo las petunias. Es mejor inundar las petunias que seguir con la misma forma de vida negativa. Son formas de romper conscientemente con viejos patrones de comportamiento y prepararse para experimentar un cambio positivo. 2. Sustituir una conducta negativa por otra positiva. Para esa esposa, la conducta positiva consistió en aprender a hablar en voz baja. Conozco a una madre que les susurra a sus hijos cuando quiere darles instrucciones importantes. Los niños se inclinan hacia adelante con los ojos muy abiertos para oír lo que tiene que decirles.
Si les gritara las instrucciones o, incluso, si se las dijera en tono normal, los niños podrían ignorarla o reaccionar con miedo. Hablar en voz baja hace que los demás escuchen. Otras personas han aprendido a escribir lo que van a decir antes de decirlo, o a escribir las preguntas que les gustaría hacer para entender mejor la situación antes de responder. Un hombre me confesó que lo había ayudado a encontrar un nuevo patrón de comportamiento era empezar la conversación con las siguientes palabras. Quiero decirte esto de la forma más positiva posible porque creo en ti y aprecio nuestra relación. Esa afirmación, me decía, me recordaba lo mucho que deseaba expresarme correctamente y también le aseguraba a la otra persona que lo que yo quería era encontrar una solución, y no herirla. Aceptar la realidad. Otro paso en el proceso de desarrollo de la paciencia es darse cuenta, a menudo por experiencia, de que la impaciencia no cambia la situación. Después de todas las palabras ingratas, el hombre del aeropuerto de Chicago que se enojó con el empleado de la compañía aérea pasó la noche en un hotel de la ciudad. Podemos expresar impaciencia con palabras negativas y con una conducta negativa, pero cuando ya hemos dicho y hecho todo lo que teníamos que decir y hacer, la situación todavía sigue igual. Por otra parte, nuestra reacción negativa probablemente haya herido a los demás y nos haya puesto en evidencia. Y, más importante aún, no ha servido para demostrar verdadero amor. Esa conducta impaciente no solo es inútil, sino también perjudicial para la causa de lograr una vida llena de amor. Resolver el problema. El paso final para desarrollar una actitud paciente es centrarse en la solución más que en el problema. Mi amiga cuyo marido se olvidó de comprar el preparado para el biberón del bebé reaccionó frente a lo que éste había hecho, pero la cuestión principal no era su carácter olvidadizo, sino cómo darle de comer al bebé esa noche. Al centrarse en lo que consideraba una conducta irresponsable, lo que transmitió fue su condena. Si hubiera escogido centrarse en solucionar el problema, tal vez habría dicho, cariño, seguimos sin tener nada que darle de comer al bebé esta noche. ¿Quieres vigilarlo mientras voy al supermercado, o es más fácil que vayas tú a la tienda? Fuera cual fuera la respuesta del marido a las opciones que le ofrecía, lo más seguro es que éste hubiera adoptado una actitud mucho más positiva y que la relación no se hubiera visto afectada negativamente por las palabras de condena. La paciencia se centra en el problema, no en la persona. Cuando la conducta o las palabras de otras personas nos provocan sentimientos negativos, el problema no va a desaparecer porque pase el tiempo. El problema necesita solución. Dado que la paciencia permite que los demás sean imperfectos, cuando la imperfección provoca problemas, la paciencia debe centrarse en resolver el problema, más que en condenar a la persona. Rival de la paciencia: el orgullo. El rival más evidente de la paciencia es la impaciencia. ¿Pero cuál es la causa de la impaciencia? A menudo es el orgullo lo que hace que reaccionemos con dureza con los demás. El orgullo nos dice, yo tengo razón, y tú estás equivocado. Quiero que sepas lo enojado que estoy para que sepas que tengo razón. No puedo tener paciencia contigo porque eso significaría que yo cedo, y no te lo mereces. Will Durant, ganador de un premio Pulitzer, dijo una vez, hablar mal de los demás es una forma poco honrada de alabarnos a nosotros mismos. Con frecuencia descalificamos a los demás con observaciones impacientes y airadas en un intento inconsciente de presentarnos mejor a nosotros mismos. Queremos el reconocimiento de los demás por la forma en que nos han incomodado, nos han herido o nos han maltratado. Si queremos el reconocimiento de los demás porque lo que deseamos es tener una relación más sólida y más sincera, entonces lo que nos mueve es el amor. En ese caso, lo que hacemos es hablar en tono suave, con respeto por los demás. Sin embargo, cuando lo que hacemos es revolcarnos en nuestra ira con pretensiones de superioridad moral porque queremos que los demás sepan que somos mejores que otra persona, entonces actuamos por orgullo. El orgullo nos impide ver que la persona con quien estamos enojados es tan valiosa como nosotros mismos y que es tan fácil que nosotros cometamos un error como lo es que lo cometan los demás. Cuando nos centramos obstinadamente en el error o en los defectos de alguien, ignoramos lo que hace falta para resolver el problema que nos ocupa. La paciencia nos da la libertad de liberarnos de la necesidad de tener la razón todo el tiempo. Nos da la tranquilidad que proporciona el hecho de anteponer las relaciones a los deseos egoístas que nos roban la dicha. Una nueva agenda. Andrew, el hijo de 4 años de Kerry, sufría episodios regulares de asma. A pesar de los esteroides y de la ayuda médica, a veces lo único que podía hacer durante los ataques agudos era esperar a que pasaran. Después de haber sufrido cualquier tipo de enfermedad respiratoria, la espera requería una extrema paciencia por parte de toda la familia, ya que Andrew gimoteaba constantemente de dolor y de miedo. Kerry estaba casada con un estudiante de doctorado en una de las principales universidades del país.
Durante la última fase de investigación para la tesis de su marido, consciente de que ya había suficiente tensión en la familia, Kerry hizo todo lo que pudo para que Andrew no cayera enfermo. Aún así, Andrew cogió un resfriado y, a continuación, una infección de bronquios le atacó los pulmones. Mientras el niño luchaba por respirar, lo único que lo aliviaba era descansar en brazos de Kerry. A cada momento, la agarraba de la camisa mientras se esforzaba por aspirar aire en sus pulmones una vez más. Cuando se quedaba dormido, por poco tiempo, Kerry lo soltaba un momento de los brazos para ir al baño o comer algo. Pero no tardaba en despertarse de nuevo, asustado y llamando a gritos a mamá. Después de un día entero así, Kerry tenía ganas de gritar ella también. La casa estaba patas arriba. El hijo mayor no tardaría en volver a casa de la escuela. Su marido entraría por la puerta cansado después de un día interminable en la biblioteca, y ella seguía exactamente en el mismo lugar en el que la habían dejado esa mañana. No había hecho nada que no fuera tener a Andrew en brazos. Ni siquiera había podido ducharse. En ese momento, Kerry miraba al niño, que dormía. ¿Cuántos meses más, o años, tendré que estar así? Se preguntaba. Debe de ser tan espantoso no poder respirar. Es un día. Es solo un día. Haciendo un esfuerzo deliberado, escogía tener paciencia esa noche, y el próximo día, y el siguiente, hasta que llegara el ansiado momento en que Andrew levantara la cabeza y pidiera galletas con formas de animales. Más que pensar que Andrew quería arruinarle la vida, Kerry se daba cuenta de que el niño lo único que hacía era responder al miedo de la forma en que responde un niño de 4 años. En lugar de perder los nervios y pensar en todo lo que no había podido hacer, tenía paciencia con Andrew en su situación presente. La relación con él era más importante que todo lo que había planeado hacer esa semana. La rabia y la frustración no ayudarían a Andrew a respirar mejor. Sin embargo, el autocontrol hacía que Kerry pudiera mantener la tranquilidad en una situación difícil. Le permitía mostrar la paciencia que ofrecemos a los demás y a nosotros mismos cuando de verdad amamos. Si estás viviendo una situación con un hijo, un amigo, un colega o un cónyuge que parece que absorba toda tu vida, piensa en qué pasaría si sustituyeras todos tus deberes dentro de la relación por una actitud de paciencia y comprensión. Puede que al principio parezca una idea imposible, pero la decisión de ser paciente, aunque solo sea un momento, puede cambiarlo todo. Al igual que las demás cualidades de la persona que ama de verdad, la paciencia empieza por un momento, y después otro, hasta que se convierte en un magnífico hábito. ¿Cómo serían tus relaciones si trataras a todo el mundo, incluido tú mismo, como alguien que está en proceso de transformación, más que como una máquina que ofrece un determinado rendimiento? ¿Mostrarás, con las palabras y las acciones, que valoras la relación más que el tiempo? ¿Escucharás el tiempo suficiente para comprender lo que piensa y siente otra persona? ¿Te olvidarás de las palabras duras y de condena y aprendieras a hablar con suavidad? ¿Te centrarás en encontrar la solución a los problemas más que en encontrar a quién culpar por ellos? Adáptalo a tu vida. Temas para reflexionar. 1. ¿Cuál es el signo más común de impaciencia en nuestra cultura? 2. ¿Crees que nuestra sociedad es más o menos paciente ahora que hace un siglo? ¿Por qué crees que es así? 3. ¿En qué momento has visto que la paciencia de alguien ha logrado transformar a otra persona hacia mejor? 4. Piensa en la última vez que estuviste impaciente con alguien. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué es lo que te impacienta con más facilidad? ¿Por qué? 5. Piensa en 2 o 3 casos en los que alguien ha tenido paciencia contigo. ¿Cómo influyó en tu actitud la paciencia de la otra persona? Posibilidades de aplicación. 1. ¿Cómo podrías mostrarte paciente esta misma semana contigo misma, con tu cónyuge, tus hijos o cualquier otro ser querido? ¿A quién deberías escuchar más esta semana? 2. Durante la semana pasada, ¿recuerdas alguna ocasión en la que perdieras verbalmente los nervios? ¿Qué dijiste? ¿Cómo afectó eso a tu relación con la otra persona? Si tus palabras dañaron la relación, ¿estás dispuesto a confesarle a la otra persona que te equivocaste? Si así es, hazlo lo más rápido posible. 3. Escribe las frases siguientes en una ficha y léelas una vez al día durante toda la semana. Las personas no son máquinas. Tienen ideas, sentimientos, deseos y percepciones distintos de los míos. Las personas no tienen mis mismas prioridades. Sus agendas pueden ser distintas de la mía. Mi opción es respetar lo que los demás han elegido. Las personas están en constante proceso de transformación. Mi opción es darles tiempo para crecer. Mi propia paciencia crea un ambiente más productivo a la hora de ayudar a los demás.
Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.